Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, ya vamos a empezar un poquito de materia también, luego de haber dejado los ejercicios de porosidad de la clase pasada. Por lo tanto, vamos a ver ahora un poco de contenido gravimétrico, contenido volumétrico del agua en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hablar es de la disponibilidad de agua en el suelo. Ya habíamos estado hablando, como para hacer un poco resumen, habíamos estado hablando de cosas importantes como por ejemplo que el suelo se dividía en un espacio con un 50% un espacio sólido y el otro 50% se dividía con espacio entre poroso y agua. O sea, poroso para aire, perdón, y poroso para agua. Y que normalmente en un suelo franco eso sería como 25-25%, ¿ya? Pero sabemos, se sabe, y una vez les comenté durante las primeras clases de este curso, en que existen agua que no está disponible para la planta en el suelo. Agua que percola muy rápido, agua que está muy adherida a las partículas de suelo en microporos demasiado pequeños que tampoco están disponibles para la planta y por lo tanto eso lo vamos a explicar ahora, ¿ya? Entonces, el agua en el suelo presenta diferentes tasas de disponibilidad para las plantas, como ustedes pueden ver en esa ilustración. Tenemos primero un agua higroscópica, también conocida como el agua molecular que ustedes pueden ver aquí. Si ustedes se dan cuenta, esa agua está adherida totalmente a la superficie de las partículas, ¿ya? No está como el agua capilar, por ejemplo, ¿ya? Que está como entre medio y se nota un poco más. No, esta está adherida a las partículas de suelo. Esta porción del agua del suelo no está o no es utilizable por las plantas, ¿ya? El otro tipo de agua es la capilar, que les mostraba ahí. Esta agua es la fracción del agua que ocupan los microporos y es utilizable por las plantas y es la reserva hídrica del suelo. Y tenemos también el agua gravitacional, que es la que ocupa los macroporos del suelo, los puede llegar a saturar o no, pero está impulsada por la fuerza de gravedad, por lo tanto tiende a desplazarse hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, en otras palabras, esa agua no va a estar disponible por mucho tiempo para la planta, porque en 24 horas esa agua ya percoló. Esta fracción de agua del suelo puede temporalmente ser utilizada, como les decía yo, puede ser un tiempo utilizada por la planta, pero después de las 24 horas esto, boom, percoló y ya se perdió, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de disponibilidad de agua, tenemos que sí hablar de alturas de agua, ¿ya? En nuestro suelo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos saturación, acá en este ejemplo, voy a dejar esto puesto aquí, ya. Por ejemplo, todo el agua que está acá arriba es agua que se va a perder porque está gravitacional, porque está porque es agua que está en saturación y por lo tanto es gravitacional y se va a perder, como lo dice acá, y también el agua que queda después tipo capilar que nos ayuda a mantener el agua disponible para las plantas, ¿cierto? Por lo tanto, luego de la saturación del suelo, cuando tenemos la llave abierta, por ejemplo, esta empieza a drenar rápidamente. Por lo tanto, después de 24 o 48 horas, que esto se desocupó, nuestro suelo nos queda capacidad de campo. Y esa es la capacidad de campo, es el agua retenida en un suelo después de que el excedente de agua drenó y que la tasa de drenaje es prácticamente nula. Lo que se obtiene normalmente dos, 2 o 3 días, pero en realidad son entre 24 y 48 horas. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos hacer la prueba, podríamos poner un macetero, por ejemplo, llenarlo hasta arriba de agua, dejarlo totalmente saturado y esperar que drene. ¿Ya? Por lo tanto, luego de 24 a 48 horas de ese drenaje, mi suelo está a capacidad de campo. ¿Ya? Ese es mi suelo a capacidad de campo. Por otro lado, tenemos el PMP, que es punto de marchitez permanente, que quiere decir que es el contenido de humedad acá abajo, ese es el contenido de humedad en la zona radicular del cultivo al cual la planta no puede recuperar su turgor si es que es colocada en una atmósfera saturada de humedad durante 12 horas. O sea que la planta empezó ya a morir y es irreversible este cambio.
Por mucho que la coloquemos en una atmósfera saturada, por lo tanto, si la atmósfera está saturada, debería empezar como a absorber el agua por el hecho de haber más afuera que adentro, ni siquiera así recupera su turgor. Por lo tanto, una de las cosas importantes de entender la disponibilidad de agua en el suelo es que nosotros tenemos que mantenernos acá, entre capacidad de campo y entre PMP, y no dejar que nuestro suelo llegue a PMP. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que estar más cerca de capacidad de campo que de la PMP. Como se observa en este cuadro, el contenido de agua, el porcentaje de contenido de agua a capacidad de campo y a PMP cambia dependiendo de la textura del suelo, siendo mayor en suelos con textura arcillosa y menor en suelos con textura arenosa. Esto yo se los comenté en un principio, ¿se acuerdan? Yo le dije, hagamos un ejemplo, pongamos podríamos poner, por ejemplo, un macetero transparente. Una vez yo no me conseguí en mi periodo de universidad, pero bueno, un macetero transparente que lo llenamos de arena 100% y otro transparente que llenamos de arcilla 100%. Y llenamos a saturación ambos con agua. Dejamos drenar por 24 o 48 horas y luego podemos analizar cuál es el contenido de agua. En la arena, por ejemplo, el contenido de agua que hay a capacidad de campo, o sea, luego de haber drenado por 24 o 48 horas, es de 5 a 7%. Es el contenido de agua que hay, pequeño. En cambio, la arcilla, como la arcilla tiene más microporos y retiene mayor el agua, porque su textura le permite retener más el agua, va a tener entre 23 a 46% de agua. Y si vemos un suelo, por ejemplo, arcilloso, a PMP, o sea, en el momento en que este suelo ya está casi cero disponibilidad de agua para las plantas ya se marchitaron, imagínense, un suelo arcilloso se encuentra en PMP con un 13 a 29% de agua, en cambio la arena se encuentra en PMP en 1 a 3% de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los suelos a distintas texturas presentan diferentes contenidos de agua en capacidad de campo o en punto marchites permanente. Y lo que les digo está aquí explicado. Los suelos arenosos, que poseen un mayor porcentaje de poros de mayor diámetro, drenan más rápido que los suelos arcillosos, que tienen un mayor porcentaje de poros de menor diámetro. Esta fórmula, porque la vamos a usar mucho, guárdenla, ¿ya? Anótenla por ahí en su cuaderno de fórmulas, porque supongo que ya todos tienen un cuaderno de fórmulas. Yo les dije, hagan eso y después me lo van a reconocer. Un cuaderno de fórmula, deberían tener ya puesta la fórmula de porosidad, deberían tener puesta la fórmula de densidad aparente y ahora deberían tener puesta la fórmula de PMP es igual a capacidad de campo partido por 1,85. Así nosotros podemos estimar el PMP, porque la capacidad de campo la podemos estimar porque la capacidad de campo nosotros la podemos obtener mediante el instrumento de llenar a saturación el suelo y dejarlo drenar por 24 o 48 horas. Ahí se puede obtener el porcentaje de agua que tiene el suelo a capacidad de campo. Pero a PMP no vamos a saber nunca en qué momento llega a PMP, por lo tanto se ocupa esa fórmula para poder obtener ese valor. Ahora, recuerden que siempre estamos hablando de altura de agua, de columnas de agua, y después cuando hagamos los ejercicios que vienen con respecto a esto claramente van a ser un poquito más difíciles, ¿ya? Un poco más complejos. Por lo tanto, existe, cuando hablamos de disponibilidad de agua en el suelo, la curva característica de un suelo, ¿ya? Y esta es la que se obtiene al graficar el contenido de agua del suelo versus la tensión o potencial mátrico. Recuerden que el agua yo les había explicado que se mueve debido a los potenciales, ¿cierto? Hídricos. En el suelo, el único potencial o el potencial más importante que juega un papel preponderante, porque los demás son casi insignificantes, es el potencial mátrico o de tensión, que se le puede llamar, ¿ya? Por lo tanto, fíjense aquí, cuando tenemos un mismo potencial mátrico, 0,33 bares, mi suelo arenoso tiene a capacidad de campo un distinto contenido volumétrico de agua que mi suelo arcilloso. Y lo vimos anteriormente en el cuadro, pero aquí está en un gráfico. Y a una tensión de 15,
que normalmente estas son las tensiones en las cuales se mide un suelo a capacidad de campo y un suelo a marchitez permanente. Nosotros lo podemos llevar esto a un laboratorio y hacer esas pruebas, llevar nuestro suelo a capacidad de campo y nuestro suelo a punto de marchitez permanente, y eso lo hacemos llevándolo a estas tensiones de bar. Y se dan cuenta aquí que cuando un suelo arcilloso se encuentra en capacidad de campo, tiene más agua que un suelo arenoso cuando se encuentra en capacidad de campo. Así de sencillo. En cambio, un suelo arcilloso tiene más agua en el punto marchitez permanente que un suelo arenoso que tiene menos agua. Pero así y todo, la planta no se puede recuperar, independiente que el suelo arcilloso tenga más que el suelo arenoso, ¿ya? Llegamos a un punto de marchitez permanente donde es, como lo dice la palabra, permanente. Esta curva es propia de cada suelo y varía obviamente con la textura y estructura de los suelos. En esta figura se puede notar que tienen distintos contenidos de agua a cada punto marchitez permanente o cada PC de campo. Y finalmente la tensión o potencial mátrico es a la que está retenida el agua, ¿ya? Por lo tanto, el suelo arcilloso retiene más agua que un suelo arenoso. Y eso ya lo sabíamos, ¿cierto? De igual forma, ambos suelos APMP tienen distinto contenido de agua, siendo mayor en el suelo arcilloso que en el arenoso, lo dijimos también. Esto finalmente implica que las plantas que se encuentran en suelos arcillosos se marchitan con un contenido de agua mayor del suelo que las plantas que se encuentran en un suelo arenoso. Eso es lo que les comentaba. Finalmente, las dos plantas que están, una en suelo arcilloso y en la otra en suelo arenoso, llegando al punto marchitez permanente, aunque el suelo arcilloso tenga más agua, las dos se van a marchitar al mismo momento, ¿ya? Esto es una ilustración bastante interesante porque nos muestra cuando un suelo, por ejemplo, está saturado y está percolando agua, perdiendo el agua, ¿cierto? Esto es un suelo a capacidad de campo, o sea, ya no hay agua abajo, porque ya dejó de drenar, ¿cierto? Esa es la forma de saber hacerlo en un experimento, por ejemplo. Y esto es un suelo seco, con suerte tiene agua molecular, por ejemplo. Que así todo, un poquito de agua molecular por ahí y por allá, pero así todo no está disponible para las plantas. ¿Ya? Así que por el momento vamos a quedar hasta aquí con esta materia y ya para la próxima semana vamos a empezar a entrar un poquito más en más fórmulas, ¿ya? Sobre todo en contenido volumétrico de contenido de agua del suelo, como volumen, o como contenido gravimétrico de agua en el suelo, como gramos por gramo. Ya, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero quiero que esto lo veamos bien, lo entendamos bien y podamos, obviamente, conversarlo más en la clase. ¿Ya? Así que eso, chicos, que estén muy bien.